La clase pasada estuvimos viendo la lección sobre la iglesia, sobre el concepto de iglesia. Estamos viendo algunos conceptos bíblicos, prácticos de lo que significa la iglesia. Y había hecho algunas preguntas sobre qué es la iglesia para nosotros. Y nos preguntan qué es la iglesia. Y bueno, muchos contestaron bien, dijeron cosas que tienen que ver con la iglesia, pero lo importante es tener un concepto real, concreto de lo que es la iglesia desde la perspectiva bíblica, ¿sí? No se trata tanto de lo que nos parece o una opinión, por más que sea buena esa opinión o que tenga mucho de cierto. Es bueno tener un concepto centrado en la palabra, un concepto, digamos, como se llama doctrinalmente, correcto de lo que es la iglesia. Y el tema de la iglesia es un tema muy amplio, muy extenso, y por supuesto no lo vamos a abarcar en su totalidad, pero ahí vamos a ver algunos principios bien importantes. Yo tengo unas notas que sería bueno que las leamos. No están en el apunte que vamos a ver ahora, sino que están, le voy a compartir la pantalla para que lo podamos leer, más o menos algunos conceptos de lo que es la iglesia, y basados en dos conceptos básicos, lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local. La iglesia universal y la iglesia local. Nosotros eh, pertenecemos a la iglesia universal y pertenecemos también a una iglesia local, pero vamos a ver un poquito estas definiciones que son bastante sencillas y bastante claras. Como dije, para que además de lo que pensamos, de las opiniones que tengamos, podemos tener un concepto claro bíblico de lo que es la iglesia, ¿verdad? Eh, Bien, les voy a mostrar en la pantalla algo que está bastante claro. Fíjense esta definición: la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él, o sea, Jesucristo, es la cabeza. Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Dios en la obra de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo, cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes en Jesucristo desde el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Esto está en Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Bueno, estaban reunidos en el templo discípulos creyentes en Cristo y descendió el Espíritu Santo, ¿sí? Descendió el Espíritu Santo y hubo, según lo describe Hechos capítulo 2, una manifestación del Espíritu Santo en profecías y en hablar lenguas. Cada persona hablaba, predicaba el Evangelio, hablaba de las maravillas de Dios, según la palabra, en diferentes idiomas que ellos no habían aprendido. O sea, una persona que tenía un idioma, hablaba un idioma, comenzó a hablar en otro idioma, y lo que estaba diciendo podía ser entendido por otra persona que sí entendía lo que estaba diciendo, y digamos, la palabra de Dios fue expandida de una forma asombrosa y milagrosa, ¿sí? Porque fue un milagro asombroso. Personas hablaban en lenguas quiere decir que hablaban en idiomas distintos, porque recuerden que en ese tiempo Pentecostés era una fiesta judía, era una fiesta donde se reunían los judíos a celebrar una fiesta de las primicias, de las cosechas. Entonces, era una fiesta en donde mucha gente venía al templo a adorar y a hacer una festividad que estaba ordenada en el Antiguo Testamento, estaba ordenada por Moisés, estaba ordenada por Dios,
Entonces, en ese momento había mucha gente de muchos lugares de los alrededores que eran judíos, judíos que habían crecido en otras regiones, habían aprendido otras lenguas. Entonces estaban los judíos que, bueno, hablaban el griego, hablaban el hebreo, otros hablaban en diferentes lenguajes, pero todos eran de la misma fe judía y venían a adorar al templo. Allí estaban los cristianos también adorando. Pero en ese momento, frente a los cristianos, los que habían creído en Cristo Jesús, descendió el Espíritu Santo, y esto era una manifestación de que Cristo Jesús, el que habían crucificado, era el Mesías prometido. Y esta era una señal poderosa para aquellos judíos que habían rechazado a Cristo, para que vean que Jesucristo estaba allí, que Jesucristo había resucitado y Él era el Mesías. Entonces, allí hubo una conversión a Cristo masiva. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, que se convierten cerca de 3.000 personas. Entonces, se puede decir que hay una manifestación poderosa del Espíritu Santo, y por lo tanto el Espíritu Santo haciendo residencia, viviendo, haciendo morada en los creyentes, se constituye allí y se inicia lo que llamamos la iglesia, ¿sí? La iglesia de Cristo. Desde Hechos capítulo 2 comienza la iglesia. A partir de allí, todas las personas conocían al Señor, recibían a Cristo como Salvador, ponían fe en Jesucristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo reciben a Cristo, son llenos del Espíritu Santo y son miembros, son parte de la iglesia local, ¿sí? Entonces, el cuerpo de Cristo, dice aquí, está formado por todos los creyentes en Jesucristo desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. El cuerpo de Cristo comprende dos aspectos. Entonces, ¿cuáles son? La iglesia universal, lo que dijimos, es una iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo. 1 Corintios 12, 13 y 14. ¿Alguno lo puede buscar? Si alguien lo encuentra más rápido que yo. 1 Corintios 12, 13 y 14. ¿Tienen una Biblia por ahí? En 1 Corintios. 1 Corintios 12, pastor, 13 y 14, ¿no? Sí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Perfecto. Además, ¿hasta ahí nomás? No, el 14 también. Sí, hasta el 14. Sí. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Bien. Entonces, bueno, hasta acá también dice: la Iglesia Universal es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Cristo. Ahí dice, porque lo leímos, yo creía que no estaba escrito aquí, pero dice: por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto está hablando, beber de un mismo espíritu es recibir a Cristo, poner fe en el Señor Jesucristo como Salvador. Le voy a pedir, por favor, que me disculpen un segundo. Espérenme, les tengo que pedir perdón, hermanos. Pastor, ¿puedo hacer una mención? ¿Estamos acá? Bien. ¿Alguien me había preguntado algo? No, pero discúlpeme que ya volví. Sí, pastor, quería hacer una mención nada más. Sí. Lo que pasa que
lo que es la iglesia, en el Antiguo Testamento, pues no vemos nada de lo que es iglesia, ¿no? Porque no fue revelado lo que era la iglesia. Jesús, creo, en Mateo 16, donde hace una mención de la iglesia por primera vez, ¿no? Sí, Cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Ahí sí, hace la mención de la iglesia, ¿no? Y ya se concreta con la venida del Espíritu Santo, ¿no? exacto. Así es, digamos, el concepto de iglesia no existía. Lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo no existía, porque tuvo que existir la obra redentora de Cristo, consumarse la obra redentora, que es la muerte y resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, ¿sí? El Consolador, el Paracletos, que dice la palabra de Dios, que vendría sobre cada creyente. Esto en el Antiguo Testamento, ni en la época de Jesús, ni cuando Jesús estaba, ni aún con los discípulos, ni esos discípulos eran la iglesia formalmente. Claro, eran creyentes, se estaban formando, digamos, las bases y los fundamentos de la iglesia, pero no era la iglesia. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero no es la iglesia. Entonces, es importante saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde dice que están tanto judíos como griegos, esclavos o libres, está hablando de toda persona, forma parte, es miembro de esto que llamamos el cuerpo de Cristo. Antes no existía la iglesia, ¿sí? En base a esto hay mucho que decir, pero bueno, vamos a ir desmenuzándolo poco a poco. Pero quedó claro esto, ¿verdad? La iglesia comenzó en la venida del Espíritu Santo, en ese evento de Hechos capítulo 2. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, dice, a todos se nos dio beber un mismo espíritu. Dice, aquí vemos que cualquiera que ha depositado fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo y ha recibido el Espíritu de Cristo como evidencia. La Iglesia Universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. Entonces, la Iglesia de Cristo son todos los que han recibido la salvación por fe en Jesucristo. Por lo tanto, toda persona que tiene esta fe forma parte de la iglesia, ¿sí? Pertenece a la iglesia, es la iglesia, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces nosotros vamos a un evento, a una conferencia, vemos muchísimas iglesias, muchísimos hermanos que son de diferentes iglesias, todos ellos son la iglesia de Cristo, todas las personas que creen en Jesucristo formamos una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Tiene nombre la iglesia de Cristo, tiene denominación, se le conoce con algún nombre. No tiene nombre, se le podría decir universal, ¿sí? Por eso la Iglesia Católica, la palabra católica significa universal. Fíjense qué interesante cómo adoptaron ese nombre. Nosotros en un sentido somos, si usamos la definición de palabra católico, bueno, católico significa universal, claro, no decimos que somos católicos porque lo asociamos con una cierta conjunto de creencias, como se definen como católicos, apostólicos y romanos, ¿sí? Nosotros somos católicos porque pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo, somos apostólicos porque sí, pues nuestra fe está basada en la fe de los apóstoles, en la fe apostólica, en el testimonio de los apóstoles, pero no dependemos de Roma, ¿sí? No somos romanos. Pero en sí la iglesia no es visible, no tiene una denominación, no tiene una institución jerárquica, solo es Cristo, es la cabeza. Pero obviamente, para que la iglesia pueda desarrollarse, crecer y cumplir el propósito de Dios, la iglesia fue formándose, fue tomando forma en lo que es la llamada iglesia local, o sea, los creyentes se fueron reuniendo y agrupando en lo que llamamos la iglesia local, ¿sí? Entonces, la iglesia universal es todos los creyentes, la iglesia local está formada por los creyentes en un determinado lugar, ¿sí? Acá lo vemos.
La iglesia local está descrita en Gálatas 1:2. Pablo, apóstol, a todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. ¿Ven? En Gálatas capítulo 1:2 dice, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Es decir, están hablando de iglesias locales. Iglesias locales. Aquí vemos que en la provincia de Galacia, que es una provincia que está en esa región de Grecia, Turquía, había muchas iglesias. Lo que llamamos una iglesia local. Una iglesia bautista, luterana, metodista, etcétera, no es la iglesia como la iglesia universal, sino más bien es una iglesia local, un cuerpo local de creyentes. La iglesia universal la forman los que han confiado en Cristo para salvación. Estos miembros de la iglesia universal deben buscar compañerismo y edificación en una iglesia local. Dice, en resumen, la iglesia no es un edificio de denominación. De acuerdo a la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación. Hay miembros de la iglesia universal en las iglesias locales. La iglesia local es donde los miembros de la iglesia universal pueden aplicar plenamente los principios del cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12, alentándose, enseñándose, edificándose unos a otros en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, es necesario que la iglesia universal esté compuesta por grupos de iglesias locales, grupos de creyentes que se organizan, que se reúnen para cumplir los propósitos del Señor y cumplir los mandatos y las ordenanzas del Señor. Principalmente dos mandatos, dos ordenanzas fundamentales que la iglesia local debe cumplir. Les pregunto, ¿saben cuáles son? Estos dos mandatos, estas dos ordenanzas que toda iglesia local debe cumplir. Sí, pastor. ¿Cuáles son? El bautismo y la Santa Cena. El bautismo y la Santa Cena. Esto distingue a la iglesia local. Ahora bien, uno dice, bueno, la iglesia va creciendo, las iglesias locales se establecen y lo que se forman, cuando varias iglesias locales por regiones se unen o tienen en común ciertos puntos de organización, las iglesias locales forman a la vez organizaciones, denominaciones, ¿sí? Con el fin de organizarse, de cumplir estratégicamente mejor la comisión. Entonces las iglesias locales se reúnen en lo que se llaman denominaciones. Por ejemplo, Alianza Cristiana y Misionera es una denominación que nuclea a iglesias locales. Las iglesias bautistas, ¿no? Son denominaciones que reúnen o congregan iglesias locales, ¿sí? Presbiterianos, metodistas, asambleas de Dios, son denominaciones. Todas estas denominaciones que son agrupaciones, organizaciones de iglesias locales, que tienen pautas en común, que tienen formas de administración en común, que tienen incluso puntos doctrinales en común, etc. Esto ha pasado porque bueno, la iglesia se expandió, se extendió mucho, y en las denominaciones existen diferencias entre unas y otras. Pero lo importante es que en los principios fundamentales de lo que es la salvación en Cristo, la palabra de Dios, lo que es la salvación y la palabra de Dios, y lo que es la persona de Dios, esos son los tres aspectos que unifican a todas las iglesias, ¿sí? Si alguna de estas denominaciones tiene diferencias bíblicas sobre quién es Dios, tiene diferencias sobre cómo es la salvación, cómo se otorga la salvación, y tiene diferencias en cuanto a la revelación de Dios, la palabra de Dios, en ese punto ya pasaría a ser más que una iglesia, una secta o una religión, ¿sí? Porque esos son los tres pilares fundamentales de la iglesia: la persona de Dios, la palabra de Dios y la salvación, ¿sí? En estos tres es donde debe haber, que son las doctrinas fundamentales,
¿sí? Doctrinas fundamentales. Fundamentales porque son las bases, son el fundamento. ¿Sí? Si estamos en desacuerdo con ese fundamento, entonces se tambalea toda la estructura. ¿Se entiende? Ahora podemos tener acuerdo con eso y por ahí diferencias en otros aspectos, ¿sí? Pero esos son los tres fundamentos principales. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Hasta acá. La iglesia local, la iglesia universal. Sí, pastor. Sí. Un poquito para profundizar el tema. Dentro de la doctrina, en este tiempo, muchos de los teólogos, pastores también hablamos de que estamos en la época de la apostasía. Y es cierto, ¿no? Porque vemos que han salido pues iglesias con diferentes tipos de doctrina, que son parecidas a la doctrina esencial, ¿no? Que es el trigo y la cizaña, por ejemplo, que la cizaña es una imitación del trigo, ¿no? Pero no tiene fruto, ¿no? Entonces, vamos a escuchar así muchas iglesias, pastores, que parece una predicación buena, porque agarran inclusive hasta versículos, pero en el fondo es o sea, el punto principal a donde se aferran ellos es otra cosa, ¿no? No enfatizan mucho la salvación, o algunos sí, pero lo toman ligeramente, más enfatizan otras cosas. O sea, cuando uno ya estudia un poquito más la palabra de Dios, te vas dando cuenta, ¿no? Las prédicas, si es realmente bíblico lo que está hablando, si son cristocéntricas, ¿no? Pero actualmente pues han salido muchas iglesias así y creen en Jesús, pero no creen en la salvación, o creen en Dios, pero no creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Cosas así, ¿no? Creen solamente en Jesús. Hay una secta que habla que son solo Jesús, ¿no? Que creen en Jesús, que creen que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al mismo tiempo, que no son tres personas, sino que creen que Él es todo, ¿no? Y así, hay otras, han salido muchas y creo que es importante también conocer esto un poquito, ¿no? Claro, miren, hoy en día cualquier creyente tiene que examinar la doctrina de la iglesia, a la iglesia local a la que asiste o a la que está llamado a asistir. Es saludable que el creyente examine su declaración de fe, lo que se llama la declaración de fe. La declaración de fe tiene los puntos fundamentales de en qué se basa la doctrina. Y como decía Wolf, muchos se han desviado, pero el desvío, digamos, la desviación tiene una raíz, tiene un comienzo, es como una punta de un abanico. O sea, al principio todo, vieron que ponemos un abanico, el origen, el vértice, todos los puntitos están juntos, pero como están en dirección opuesta, a medida que se van alejando, se van abriendo, ¿sí? Pero todos tienen una raíz, todos tienen un principio. Y esa raíz está, como decíamos recién, fundamentada en tres pilares. Todas las desviaciones se basan en la persona de Dios, ¿sí? Lo que es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, todo lo que es la esencia de la teología, lo que es Dios en esencia como persona, de ahí nacen los errores. También nacen los errores en cuanto a la salvación, cómo se otorga la salvación, por gracia o por obras. De ahí nacen todos los errores. Y la tercera es la revelación de Dios, la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios la última final y autoridad dada por Dios para revelar a Dios y su voluntad al hombre, bueno, si ahí hay un error, si ahí hay una diferencia, de ahí salen todos los errores, ¿sí? Entonces, todas las diferentes doctrinas y religiones van a tener una raíz en alguno de estos puntos. Vamos a ir, por ejemplo, a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree en la Trinidad, está bien. Entonces, en ese punto podríamos decir que está bien. Pero ¿qué dicen en cuanto a la salvación? Bueno, que la salvación es de acuerdo al cumplimiento de ciertos sacramentos. Ya ahí, en ese punto, ya se están desviando. Pero ya tenemos uno de los tres que están errados.
¿Qué dicen en cuanto a la revelación? Bueno, la revelación dice que es la palabra de Dios, pero ellos le han modificado, le han agregado libros y creen que la revelación progresiva, creen también que la palabra de Dios está sujeta a la interpretación y a la interpretación de la Iglesia, que la Iglesia está sobre, la Iglesia Católica, sobre la autoridad de la Biblia. Tiene más autoridad la Iglesia que la Biblia, y por lo tanto el Papa puede declarar cosas que tengan una validez como la Biblia, y han tenido además revelaciones posteriores a la revelación bíblica. Entonces ahí ya hay otro error. Fíjense, de los tres tenemos dos errores de donde salió todo lo que tenemos, todo lo que tenemos hoy de la Iglesia Católica. Hablamos de la Iglesia de los mormones. Bueno, los mormones, ¿qué creen en cuanto a Dios? Bueno, en la persona de Dios, bueno, no creen en la Trinidad, creen que Dios son dos personas, etc. En cuanto a la revelación, creen en la Biblia, pero además que Dios dio una revelación a Joseph Smith, una revelación segunda, aparte. ¿Qué creen en cuanto a la salvación? Bueno, en cuanto a la salvación, creen que hay que hacer una cierta cantidad de obras, bautizarse para obtener la salvación y el perdón. Es decir, todas van como un embudo hacia el mismo punto. Los testigos de Jehová, ¿qué creen? Bueno, ellos creen que Jesucristo no es Dios. ¿Qué creen en cuanto a la Biblia? La Biblia fue modificada, ellos hicieron una traducción nueva de la Escritura, le han cambiado, le han sacado versículos, han alterado la Biblia. ¿Y qué creen en la salvación? La salvación, ellos no creen en el infierno, creen que la persona va a resucitar en un reino, pero en la medida que haga suficientes obras. Fíjense, ya con esos 3 puntos ya están alterando todos los fundamentos de la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, se convierten no en una iglesia, sino en una secta, una religión, un movimiento religioso. ¿Sí? Algunos le llaman, bueno, iglesia católica, iglesia de los mormones, y le llaman iglesia también, pero en realidad no son iglesia, en el sentido estricto de la palabra. ¿Se entiende, hermano? Y así podemos seguir, ¿no? Con las diferentes, ahora está más complejo porque ahora se llaman, es decir, es como estos 3 puntos, estos 3 fundamentos se tratan de maquillar para que la gente no vaya hasta allí al fondo. Entonces, si los tapamos, si los ocultamos, si no hablamos de esto, por supuesto que la persona no va a tener un fundamento doctrinal firme, y es probable que un grupo de creyentes que comenzó bien se vaya desviando, ¿sí? Y forme lo que se llama un grupo de personas que no se puede considerar iglesias porque no están fundamentados en la fe revelada de Jesucristo y tienen fallas, errores en estos 3 fundamentos: Dios, la salvación y la palabra. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta? Pastor, entonces, todo esta nueva, como decía vos, todos estos nuevos movimientos de revelación nueva, de apóstoles, entonces básicamente si los ponemos a comparar están prácticamente igual que los mormones, igual que los testigos de Jehová, porque están creyendo en una nueva revelación, no están creyendo en la palabra, más una nueva revelación en la cual estas otras denominaciones o estas... Claro, la apostasía va a venir, sí. Todo hay que examinarlo conforme a la Escritura, conforme a la Biblia, y hay que llevarlo a comparar si realmente está alterando los fundamentos bíblicos. Por eso es cuando a veces algo nos parece, quizá nos parece como que es no es una iglesia o es una falsa doctrina, estamos examinando las doctrinas y vemos que no coinciden con la palabra. Tenemos que examinar qué es lo que creen, cuál es el fundamento en base a estas
tres cosas. Vamos a poner un ejemplo. Creen en la Trinidad, Dios y todos los atributos de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, perfecto. Creen en la salvación por gracia, por fe, no por obras, perfecto. Pero creen que la palabra de Dios no es toda la palabra de Dios, sino que se le puede considerar palabra autoritativa a la palabra de un enviado de Dios, como puede llamarse un apóstol. O sea que una persona con autoridad de Dios, dice o da instrucciones o da guías no basado en la palabra de Dios, sino en lo que según él recibió de Dios como revelación única. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí tenemos que está cerca de convertirse en una secta. Está cerca de pasar a la categoría de secta o religión, podríamos decirle, ¿sí? Está como al borde o ya cayó, ya pasó al lado de lo que es religiosidad. ¿Por qué? Porque está alterando el fundamento de la palabra y está colocando a una persona, a un ser humano, en un nivel de autoridad con la palabra. Entonces ahí ya alteró uno de los 3 puntos y ya ese movimiento, que aunque se llame cristiano, evangélico y todos los nombres que se pueda poner, al tener esa falla en ese punto, en ese uno de los pilares, ya está cayendo en la categoría de religión o organización religiosa o secta, podríamos decirlo. ¿Sí? La palabra secta es un poquito controversial porque la secta está un poco asociada también con, a veces las personas, cuidado con usar la palabra secta, porque secta también está ligado con prácticas de abusos, ¿sí? Entonces hay ciertos niveles de prácticas donde estas religiones sumergen a las personas en lavados de cerebro, que no todas las denominaciones, es decir, no puedo decir que los mormones te lavan la cabeza, te abusan, y los testigos de Jehová, o sea, ten cuidado porque a veces las sectas, por eso se dividen, sectas peligrosas, algunos le llaman sectas peligrosas, porque ya entran en un terreno de prácticas donde dañan psicológicamente, emocionalmente a las personas. ¿Sí? Y hay distintos niveles, distintas categorías, no son todas iguales, pero sabemos que cualquiera de estos 3 fundamentos que es alterado, ya no es el fundamento de la Iglesia. ¿Sí? ¿Estamos bien, hermanos? ¿Estamos claros lo que estamos viendo como iglesia local, iglesia de Cristo? Somos la iglesia de Cristo, nosotros. ¿Quién nos colocó en la iglesia de Cristo? ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos insertó? ¿Quién nos bautizó? Pues fíjense que dice, hemos sido bautizados en un cuerpo. Es decir, que cuando Cristo vino a morar en nosotros, fuimos bautizados en Cristo y fuimos bautizados en un cuerpo. La palabra bautizar significa sumergir. También significa que estás sumergido y pasas a ser impregnado con otra naturaleza. Son conceptos muy, muy serios, muy profundos, ¿sí? De lo que es la Iglesia de Cristo. Por eso tenemos que elevar cada vez más ese conocimiento, porque si no uno piensa, bueno, la Iglesia es un lugar de reuniones, es un grupo de creyentes que creen lo mismo que yo, es un lugar donde hay que ir para ayudar, para estar bien con Dios, es decir, le damos como aspectos muy superficiales, pero la palabra de Dios nos va llevando cada vez más hacia lo profundo de lo que es la Iglesia de Cristo. ¿Sí? Bien, hermanos. ¿Cómo estamos? Estamos bien, pues. Bueno, estuvimos viendo algunas funciones de la Iglesia. Habíamos visto en la clase pasada, es la enseñanza de la palabra de Dios. En el verso 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el compañerismo entre los creyentes, la comunión unos con otros, la intercesión, la oración, las oraciones, la observancia de las ordenanzas,
el bautismo, como dijimos, y la Santa Cena, somos testigos de la gracia y el poder de Cristo. Alabar a Dios y adorar a Dios. Es decir, básicamente la iglesia tiene... espérenme un segundito, no sé por qué se me hicieron 2 líneas ahí, yo no sé si mi ángel que haga la cuenta. Me aparecieron 2 rayitas. Bueno, tiene 5 propósitos. Extender el Evangelio, la iglesia está para extender el Evangelio, proclamar el Evangelio, adorar a Cristo, adoración, exaltación a Cristo, enseñanza, discipulado, lo que estamos haciendo ahora, esto forma parte de un propósito de la iglesia, compañerismo, ese es otro de los propósitos, amistad, compañerismo, y servicio a los hermanos, ¿sí? Ayuda mutua. ¿Sí? Y también podríamos decir que involucra el servicio comunitario, el servicio al prójimo, ¿sí? La caridad. ¿Amén? Entonces, son conceptos muy sencillos, son propósitos muy fijos, muy básicos, que tienen que ver con toda la vida cristiana. Fíjense que nosotros como creyentes nosotros necesitamos la palabra de Dios para crecer, para madurar, para nutrirnos del conocimiento de la relación con Cristo. Necesitamos compartir el Evangelio, hablar de Cristo, hablar la palabra de verdad, el Evangelio de salvación a través de nuestras vidas, a través de la palabra. Nosotros recibimos de Dios, hablamos de Dios, hablamos de Cristo, predicamos el Evangelio. Oramos, necesitamos la oración. Oramos a Dios, alabamos a Dios, exaltamos. Ya estamos hablando de 4 propósitos y nos relacionamos en amistad y en amor, en compañerismo, en ayuda mutua, en necesidad con otros hermanos, de acuerdo al don y la capacidad que tenemos, que nos fue dada por el Espíritu Santo. Lo que hace un creyente lo hace la iglesia. O sea, por eso la iglesia es una persona, en un sentido. ¿Sí? Una iglesia es un cuerpo vivo, activo. ¿Sí? Y nosotros con nuestra vida espiritual afectamos la iglesia, o la afectamos positivamente o negativamente, porque somos como miembros de un cuerpo, ¿sí? Esto lo diseñó Dios para que nosotros afectemos a la iglesia, seamos de bendición a la iglesia, pero también que la iglesia sea de bendición a nosotros. Un creyente separado de la iglesia no va a poder crecer espiritualmente, no va a poder desarrollarse espiritualmente, no va a poder crecer en fe. Entonces, si nosotros necesitamos crecer en fe, madurar en fe, perfeccionar nuestra fe, tenemos que estar conectados a Dios como lo estamos conectados a la iglesia. ¿Se entiende, hermanos? Una persona está desvinculada de la iglesia, no está bien con Dios. Esa es la realidad. No se da cuenta al principio, él piensa que está bien. Ven que la gente dice, no, yo con mi Señor estoy bien, ¿eh? O mi Diosito, con mi Diosito, y mi Diosito voy para acá y para allá. Y si yo y mi Dios, yo y mi Dios. Y bueno, yo y tu Dios, no sé quién será tu Dios, pero no estás bien. Si estás desconectado de la iglesia, estás mal, hermano. El Espíritu Santo no anda, no va por ese camino de vos. Mira, vamos a ir juntos con la iglesia, deja poco y nada. Total, el Espíritu Santo no va por ese camino. El Espíritu Santo va por un camino de relación con Dios y de relación con la iglesia, con los creyentes, con el cuerpo de Cristo. Ese es el camino. Se corta ese camino, una de esas vías se corta, vamos mal. También puede ser al revés. Estamos con la iglesia, somos súper activos, bim, bum, bam, somos los mejores, asistimos, no faltamos nunca, estamos ahí a la punta del cañón, y tu relación con Dios, personal, individual, íntima, ¿cómo está? Más o menos. Bueno, entonces estamos mal, no va por ese camino, no va por un camino social, va por un camino de ir hacia arriba y hacia los costados, hacia lo vertical y lo horizontal. ¿Se entiende? Bien, vamos a ir viendo rapidito unos poquitos más. Dice, ¿cuál es mi función dentro de la iglesia local? Durante su vida cristiana, usted debe crecer pasando por 3 vastas etapas generales. Primero, discipulado, observación y aprendizaje. Su prioridad principal debería ser someterse a la enseñanza de la palabra de Dios para aprender a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que usted sea. ¿Sí? Discipulado 1, es decir, el aprendizaje, la enseñanza de la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios y aprendizar todo lo que necesitamos aprender. Por eso es
lo que es el discipulado es fundamental en lo que es la función de la iglesia. Yo necesito ser... Ahora, el tema del discipulado no termina nunca, ¿sí? Porque Dios siempre sigue ministrándonos, enseñándonos, perfeccionándonos, hablando. No importa el nivel espiritual que tengamos, el nivel de conocimiento que tengamos, siempre hay un ministerio de predicación, de enseñanza, de perfeccionamiento en la palabra, toda la vida. Porque perfectos no somos hasta que no lleguemos, es decir, hasta que todos lleguemos a la plenitud, a un varón perfecto, dice la palabra de Dios. Y eso va a llegar cuando seamos redimidos, cuando seamos arrebatados de este mundo, cuando ya no estamos en esta tierra. Ahí vamos a decir, bueno, ya estamos completos, ¿sí? Pero mientras estamos aquí, estamos en desarrollo, en construcción, todos, tutti quanti, todo el tiempo. ¿Amén? Amén. Después tenemos discipulado 2, participación. Con el tiempo usted crecerá naturalmente hasta el punto de poder empezar a servir y tomar algunas funciones básicas por medio de los ministerios establecidos en la iglesia. Es decir, una vez que aprendemos, vamos pasando una etapa de aprendizaje, de desarrollo en lo que son las doctrinas básicas, y luego ya comienza uno a involucrarse en servicios, en tareas, en actividades, de acuerdo a los ministerios que la iglesia tenga, ¿sí? Entonces, fíjense, primero una persona va creciendo, va desarrollándose en fe, y el segundo es involucrarse en alguna tarea, en un servicio, ¿sí? Y esto es un poquito delicado aquí, porque es bueno que una persona a veces no conoce mucho del Señor, está recién empezando, aprendiendo la fe, y ya quiere trabajar, ya quiere servir, ya quiere cooperar, ya quiere estar envuelto en algún ministerio, y es bueno darle participación, pero lo más importante para esa persona es que madure y crezca en la fe, en el conocimiento de Cristo y de la palabra, ¿sí? Más importante. Y luego viene el involucrarse en un servicio. ¿Está bien? Porque lo que se busca en la iglesia, lo que Dios, el Espíritu Santo quiere que la persona crezca en fe, crezca en una relación con Dios, madure espiritualmente. Y vea frutos de madurez, frutos de arrepentimiento, frutos, cambios en su vida, ¿sí? No se trata simplemente de que haga bien el trabajo. Que eso a veces en las iglesias nos equivocamos un poco de eso. Decir, no, pero el muchacho es bueno para esto, esta persona es buena para esto. Y parece que así trabajan las empresas. La empresa lo que le importa es que seas un buen vendedor o que hagas bien el trabajo, la tarea que se te asignó. Ahora, si eres una persona, un avaro, un despiadado, un mentiroso, maltratas a tu esposa, maltratas a tus hijos, malgastas el dinero, eres mundano, a la empresa no le importa. Mientras tú trabajes y hagas bien el trabajo, está bien, después que hagas con tu vida lo que quieras. Algunos piensan que la iglesia es más o menos lo mismo. Mientras cumpla algo y haga bien el trabajo y sea responsable, lo tenemos ahí. Pero Dios no quiere eso. Eso no es así, porque Dios desea que su iglesia sea santa, ¿sí? Y que ande en santidad. Y la santidad es lo más importante, ¿sí? Más que lo que podamos hacer para Él. Por más bien que lo hagamos. Si no andamos en santidad, lo que hacemos no sirve para nada. Es decir, no cuenta. Por más que tengamos resultados buenos y por más que lo que hagamos funcione. Para Dios no funciona si no estamos en una vida de comunión, en santidad, ¿sí? Está bien ayudar, está bien cooperar, pero lo más importante es que los creyentes en la iglesia crezcan en la santidad, en el conocimiento de Dios. Por eso es el discipulado. No podemos crecer en santidad si no conocemos al Señor, si conocemos su palabra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Pregunten algo, no me quiero aburrir, yo solo hablando. Pastor, sí.
Sí, y creo que más serio es en las alabanzas, ¿no? Porque a veces muchas iglesias cometen ese error, ¿no? De chicos que saben tocar la guitarra y esas cosas, pero ya ha pasado, ¿no? Seguramente gente que ni siquiera que se ha convertido, sino que lo han invitado para que entre de frente al Ministerio de Música y lamentablemente están cometiendo un error, ¿no? Claro, porque lo que pasa en las iglesias a veces nos pasa que queremos suplir una necesidad, queremos ejercer un trabajo y cumplir un objetivo. Y para eso decimos, si la persona es buena para esto, le damos la chance, le damos el trabajo. Nos olvidamos de que lo más importante para Dios es la vida, no de lo que la persona hace, la vida de la persona. Entonces pasa de que hay algo que yo me enseño, cuando a una persona le das trabajo en la iglesia, sí se entusiasma y puede servir, pero no es el mandato bíblico. El mandato bíblico dice que busques a los siervos que sean fieles. Entonces, esta persona no está muy fiel, está medio desanimado. Vamos a darle un trabajo, vamos a darle algo para que se involucre, para que trabaje, para que se anime, para que sea fiel. Bueno, mal hecho, porque Dios escoge a sus fieles, no a los que les da trabajo para que sean fieles. ¿Se entiende? No es que le damos un cargo para que... Y pongámoslo a tocar la guitarra para que se anime y venga a la iglesia y empiece a adorar a Dios, y así bueno, es peligroso, porque estamos haciendo que la persona se motive a adorar a Cristo y a tener una vida espiritual, que la motivación proceda por un trabajo. Y la motivación para adorar a Cristo tiene que ser espiritual y una relación personal con Él, y no porque me dan un trabajo, ¿sí? No porque tengo una tarea que cumplir. Entonces, a veces hay que tener un poco de tacto, digamos, de discernimiento y cuidado con esas cosas, que en eso caemos muchos, ¿sí? Por ahí queremos hacerle bien a la persona y no le estamos haciendo un bien. Pensamos que le estamos haciendo un bien, no. Ahora, esto no quiere decir que tenemos que cada persona tiene que ser un teólogo y un súper espiritual para que doble los boletines o para que ayude en un aspecto. No nos vayamos al otro extremo. En la iglesia podemos involucrar personas para que sirvan, siempre y cuando no tengan una implicación fuerte en la vida espiritual de otra persona. Podemos, con mucho cuidado, con supervisión, con ayuda, sí, animar a la persona a través de una tarea, darles responsabilidades pequeñas, pero el enfoque nuestro es que esa persona que es parte de la iglesia se involucre en un discipulado, o sea, crezca, madure en la fe, crezca en santidad. Eso es lo que Dios más quiere. Más, porque todo lo demás es añadidura. Fíjense, nosotros servimos a Dios por lo que Él hace y por lo que Él nos da, no por gratitud, no para conseguir algo, para reanimarnos o para conseguir un premio o para que nos dé una bendición. Pues si yo le sirvo a Dios, Dios me va a ver que le estoy sirviendo, entonces me va a dar una bendición. No debe ser ninguna motivación de ese tipo. El servicio y el ministerio en la iglesia tiene que ser algo que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Por eso, a la medida que más crecemos en la fe y más estamos en comunión con Dios, el Señor más nos va a usar. No hay que ni siquiera preocuparse. Una vez un hermano que me discipulaba a mí: no te preocupes por lo que vas a hacer. Si tú eres, me dijo, todavía me lo acuerdo, cuando yo era joven quería hacer cosas en la iglesia y quería evangelizar y todo. Me dice: lo más importante es que crezcas en el Señor y te enamores de Él y crezcas en fe. Y después vas a ver que te vas a cansar de trabajar. Va a haber trabajo para servir, pero es lo que más importa. Y él me quedó marcado eso, porque yo tenía ese concepto de que hay que hacer cosas, ¿no? Hay que ser antes de hacer. ¿Se entiende? Hay que ser antes de hacer. ¿Sí? Eso es lo que el Señor está obrando en nuestras vidas. Y esto es un punto interesante, hermanos, un tema clave. Todo servicio procede de una relación personal con Cristo, de un amor hacia Él. Discipulado 2, discipulado 3. Al continuar su crecimiento, usted
deberá alcanzar el punto en que puede empezar a ministrar a otros de la misma manera en que ha sido atendido. Si alguien puede leer 2 Timoteo 2:2, ya vamos terminando. 2 Timoteo 2:2. Capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces el punto tras discipulado es que lo que yo recibí lo tengo que enseñar, lo tengo que dar, lo tengo que ministrar. Entonces ahí se cumple el ciclo, eso es lo que queremos. Y iríamos un poquito más avanzado, que eso es un gran reto. Yo puedo decir, bueno, yo he discipulado a alguien, ¿verdad? Yo me he invertido en la vida de una persona para trabajar en lo que es el discipulado, en darle crecimiento, en darle las herramientas para que crezca, para que conozca al Señor. Está bien, lo discipulé. Ahora la pregunta es, ¿esa persona a la cual yo discipulé está discipulando haciendo lo mismo con otra persona? Y si la respuesta es no, entonces todavía no se cumplió el ciclo. ¿Se entiende que nos queda un camino por recorrer? Porque cuando la palabra de Dios dice ir y hacer discípulos, nos está diciendo que esos discípulos tienen que hacer discípulos. Y esos discípulos a la vez hagan discípulos. Así es como la iglesia crece. Ahora, el hacer discípulos es toda una tarea que involucra que yo debo ser un discípulo y debo trabajar para ser discípulos. Y es más que ir y predicarle el evangelio y compartirle el Señor a una persona. Es enseñarle todas las cosas que yo les he mandado, dice el Señor. Y cuando esa persona creció, maduró y llegó al nivel 3, a un paso al tercer punto, donde aparte de conocer, de involucrarse en la iglesia en un servicio, de llevar a otra persona a ser otro discípulo, entonces ahí recién creo que estamos cumpliendo el ciclo perfecto. ¿Se entiende? Si yo discipulo a Juan o a Pepe, y Pepe contento recibe todo lo que yo le enseñé, pero él no hace un discípulo, no lo discipulé bien, me parece. Algo me faltó. Algo le falta a él, o sea, no es que me faltó a mí, quizás algo se quedó en la mitad del camino, no se cumplió el ciclo. Es interesante esto del discipulado, porque es la forma como el Espíritu Santo de Dios obra. ¿Sí? Es una de las herramientas que el Espíritu Santo de Dios quiere usarnos a nosotros para que trabajemos en ese aspecto. Fíjense, nosotros estamos aprendiendo, ustedes van a tener que un día enseñar lo que yo estoy enseñando a otras personas, y esperemos que esas otras personas después se lo enseñen a otros, porque esa es la línea por donde va Dios. No podemos escapar de eso. Entonces nos quedamos con la visión muy corta, decimos, bueno, yo tengo mi ministerio, ahí hago 2 o 3 cositas y punto. No, la comisión es ir a ser discípulo, y hacer un discípulo significa que ese discípulo haga otro. Y creo que la mayoría se queda en la mitad de camino, en ese aspecto. Y no debería ser así. Al que dice, estas 3 etapas se pueden comparar en términos generales con las etapas de crecimiento físico: niñez, juventud y madurez. Tenga paciencia, este proceso toma tiempo. Es verdad, toma tiempo, por eso con paciencia, con tiempo, como decimos, Señor, yo quiero que me formes a mí, porque yo quiero realmente, como miembro del cuerpo de Cristo, servirte a ti en tu iglesia, en donde tú decidas que yo pueda servirte. En donde tú me coloques, pero todo, sea cual sea que yo voy a servir en la iglesia, cualquier cosa que haga tiene que enfocarse en la gran misión de predicar el evangelio y de hacer discípulos. Esa es la gran comisión, la gran meta. ¿Sí? Para ir terminando, fíjense que todas las actividades que nosotros hacemos en la iglesia tienen este propósito: predicación, alabanza, oración, servicio, compañerismo. Vamos a una reunión de caballeros, bueno, adoramos a Dios,
cantando o no cantando, alabando, orando, nos reunimos, comemos algo, jugamos, eso es compañerismo. Recibimos la palabra de Dios. Eso es ministerio, discipulado, enseñanza. Le compartimos el Evangelio a una persona que llegó por primera vez. Bueno, eso es extensión. En todos los aspectos de la iglesia están presentes esos 5 propósitos. ¿Sí? Y esos 5 propósitos no es uno más importante que el otro, son todos importantes. ¿Sí? A veces le damos más importancia a uno que a otro, depende. Ahora estamos escuchando la palabra de Dios, aprendiendo, recibiendo la enseñanza. Este es uno de los propósitos de la iglesia, ser ministrados y enseñados con la palabra. En otro momento nos juntamos a jugar al fútbol y jugamos, compartimos, nos reímos. Ese es otro ministerio de la iglesia, el compañerismo, el cultivar y establecer relaciones de amistad, relaciones de compañerismo y de amor fraternal. Ese es otro ministerio de la iglesia. Y en todos nosotros, vamos a hacer, vamos a tener nuestro punto fuerte y nuestro punto de crecimiento. Y es interesante, mi hermano, y ya que no me quiero extender mucho más con esto, vamos a dejar aquí porque creo que aquí terminamos, que cuando el Señor nos coloca, nos lleva a la iglesia, tenemos que mirar fundamentalmente lo que hablamos hoy, la doctrina fundamental. No me quiero extender, pero hay algunas cosas fundamentales que la iglesia de Cristo tiene que tener. La doctrina, lo que hablamos, los 3 puntos principales, doctrinas fundamentales, el hecho de servir a Dios, del compañerismo, de la predicación del Evangelio. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, lo vamos a hacer un repaso rapidito de lo que la iglesia debe hacer. Y esto es lo que estamos hablando de este fundamento, estos fundamentos de la iglesia, que van más allá de si me gusta porque hay parqueo, o porque me llevo bien, o porque el hermanito me saludó o no me saludó. Estos 3 elementos tienen que estar, aunque nos encontremos con personas que no nos llevamos bien, que no son de nuestro agrado, qué sé yo, que no nos pone Dios en un lugar donde, en la iglesia donde todo esté en armonía y todo esté perfecto. No, nos coloca en una iglesia donde nos desafía a relacionarnos con otras personas y en donde muchas veces vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar discrepancias, vamos a encontrar desafíos, y justamente eso es para que nosotros podamos crecer. En el único punto donde nosotros nos tenemos que en la iglesia parar y decir no, es cuando ya entra en el aspecto de lo que es la palabra de Dios y su revelación, ¿sí? En sus propósitos, ¿sí? ¿Se entiende? Pues ahí sí tenemos que... Vamos a suponer que yo les diga, hermano, la visión de nuestra iglesia es ganar a los árabes. Y te van a preguntar, ¿y qué pasa a los que no son árabes? No, esa no es nuestro propósito, no es nuestra declaración de fe, no es nuestra misión. Nosotros estamos para ganar a los árabes. No, pero pastor, esto podría ser para un ministerio como el de los no alcanzados, como que tiene el pastor David Westmeyer. Eso puede ser una rama de la iglesia, pero no la iglesia. La iglesia la tiene que alcanzar a toda criatura. No. Nosotros vamos a alcanzar a los musulmanes y esa es nuestra visión. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Ahí hay un error en lo que es la definición de propósito de la iglesia. Porque nos estamos enfocando en una sola grupo de personas y no en todo. La visión de la iglesia tiene que abarcar la totalidad de las personas. ¿Sí? Nuestra iglesia se enfoca en familias. Yo he escuchado, en la familia... ¿Y qué pasa con los que solteros, gente sola, que no tiene familia, que se le murieron todos los parientes, que está solo como... no, ese como no tiene familia, lo dejamos... No, tiene que ser un ministerio dedicado a las familias, dedicado a las personas solteras, dedicado a los adictos, dedicado a los transexuales, dedicado
a las personas que sufren violencia, a los ancianos de la tercera edad que están en un geriátrico, a los niños de 2 años, de 4 años, de 5 años, de 8 años, a los adolescentes, a todas las personas. Y todos tenemos trabajo para hacer. No podemos enfocarnos en una sola cosa. Vamos a tener ramas, ministerios. La iglesia tiene que estar enfocada en absolutamente todas las personas. Y para eso el Señor nos llamó y nos colocó en la iglesia. No la elegimos nosotros, Él nos eligió. ¿Ven? Aunque no nos gusta. Estamos atrapados en la iglesia. Atrapados, prisioneros de esperanza, como decíamos el domingo en el mensaje, ¿no? Prisioneros de esperanza. Siervos del Señor. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Dejamos aquí? Amén.